Dios bendiga a la amada iglesia, a cada una de las personas que ven y comparten este mensaje. Te saludo con un fuerte abrazo en el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Continuamos con la serie ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? La segunda parte. Para aquello nos ubicamos en Lamentaciones capítulo 3, verso 39 hasta el 42. Leemos las Sagradas Escrituras honrando al Padre, al Hijo, con la comunión de su Santo y bendito Espíritu. Amén. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Hasta ahí la bendita y sagrada Escritura. Dios nos hace una pregunta por medio del profeta diciendo ¿por qué se lamenta el hombre viviente? La palabra lamento, según el diccionario, es una queja dolorosa que puede incluir diversas demostraciones de aflicción, como gritos, suspiros o llantos. El lamento es una expresión de dolor, angustia, etc. Y Dios nos pregunta por qué se lamenta el hombre que vive físicamente en el cuerpo. Y nos dice de lo que debemos de lamentarnos. Nosotros podemos señalar miles de razones por las cuales el hombre hoy en día se lamenta. Primero, por la violencia, la maldad que se prolifera en todo el mundo. Eso hace que la gente sufra, llore y todos estamos inmersos en aquello. Otra de las razones por la cual el hombre se lamenta es por la injusticia, ¿no? Como la corrupción se prolifera en todas las naciones, en todos los gobiernos, aquellas autoridades que Dios ha designado para ejercer justicia y la corrompen. Hay justicia para el adinerado y para el pobre no hay justicia. El pobre clama por justicia y sufre al ver que aquellas personas que han sido designadas con esa autoridad para ejercerla no la cumplen. Eso nos lleva a un lamento, a una aflicción. Podemos señalar miles de razones más, por ejemplo, por los eventos de la naturaleza. Puede ser un tsunami, un terremoto, los ríos, las lluvias, cuando los ríos agarran su cauce y se van llevando todo. La gente se lamenta, pero todo esto es problema de pecado, todo esto es producto de la desobediencia en el huerto y todos estamos inmersos allí. En el principio no era así y todo lo que vemos, todos los problemas, toda la maldad, todo lo que vemos en este mundo es problema de pecado. Por eso las miles de razones que nosotros señalemos por las cuales el hombre se lamente no se alinean al pensamiento de Dios. Y Dios nos dice de qué es lo que tenemos que lamentarnos. Por eso nos dice, laméntese el hombre de su pecado. Porque es el pecado que nos lleva a hacer todas esas maldades. Y no solamente aquí físicamente la gente se lamenta de ver la maldad, de ver todo lo que nosotros mismos los hombres hacemos. Sino que si ese pecado no es justificado en Cristo Jesús, el día de mañana será el lamento por la eternidad en una condenación eterna, en un infierno. ¿Por qué? Porque el pecado te lleva a un infierno. Por eso es que Dios nos dice que se lamenten de que son pecadores, de que todos nos lamentemos del pecado. La palabra pecado, tanto como para el griego anomia y para el hebreo amartía, significa errar, en el sentido de no alcanzar la meta o camino, objetivo o blanco exacto. Eso es pecado, estar en desobediencia a Dios. Y solo podemos estar en obediencia a Dios, nuestros pecados siendo justificados por medio de Jesucristo, y en desobediencia a Dios. Y ese camino es el pecado. Vemos un claro ejemplo en la primera carta de Corintios capítulo 6, versos 9 y 10, de muchas de las obras que Dios nos señala que los que practican estas cosas no entran al cielo. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Dios nos hace una pregunta, sí, no lo sabíamos. Ahora si no lo sabemos, lo vamos a saber por medio de la palabra de Dios, que los injustos no entran al cielo. Todos queremos entrar al cielo, pero hay un solo camino y es
Jesucristo. Nuestros pecados tienen que ser justificados en Cristo, renovado nuestro entendimiento por medio de su palabra para poder entrar al reino de los cielos. Dice, no es rey, o sea, o no se equivoque, o sea, gente que no está dando en el blanco. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios. Vemos un listado que Dios nos presenta de que de las personas que practican estas cosas no entran al cielo. Y hay miles de obras más que Dios nos señala que son obras de la carne en la cual el mundo entero está inmerso. Por eso que Dios nos dice que de lo que tenemos que lamentarnos es de que somos pecadores. La palabra pecado es una acción, conducta, pensamiento condenado por la ley divina, condenado por Dios, y lo vemos desde el inicio. Por eso que Dios nos dice que debemos de lamentarnos de que somos pecadores, porque el pecado te llevará a una condenación eterna, porque sigues rebelado contra tu Hacedor, contra nuestro Dios. Vemos, por ejemplo, un ejemplo que Dios nos señala aquí en Lucas capítulo 18, verso 9 en adelante. Vemos la parábola del fariseo y del publicano. Nos dice, a unos que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba parado este hombre, oraba consigo mismo diciendo, consigo mismo de esta manera, diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ya se estaba justificando él y condenando a los demás. Ladrones, injustos, adúlteros, y hasta señala qué tipo de hombres, los cuales él decía que él no era, ni aún como este publicano. Y vemos que nosotros mismos no nos podemos justificar. El que nos justifica es Dios por medio de Jesucristo. Y para aquello tenemos que reconocer nuestros pecados. Pero vemos la actitud del publicano, dice. Sigue diciendo, perdón, el fariseo. Ayuno 2 veces a la semana. Ayunaba este hombre. Doy diezmo de todo lo que gano. Diezmaba también en el templo. Mas el publicano, vemos la actitud del publicano, estando lejos en el templo, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre publicano reconoció que era un pecador. Y eso es lo que Dios nos dice, que nos lamentemos del pecado. Mas el fariseo nunca reconoció su pecado. Por eso Jesús termina diciendo que el publicano descendió a su casa justificado. Fueron perdonados sus pecados porque él reconoció. Pero el fariseo siguió en pecado. Vemos que toda la maldad, toda la violencia que se prolifera en el mundo entero es problema de pecado, no es problema de nada más. Somos nosotros los humanos que hacemos todo eso, porque no hemos visto un delfín que salga del mar y asesine a personas, le corte la cabeza y termine dándose un balazo a él. Somos nosotros los humanos, eso es problema de pecado. Por eso es que Dios, por medio de Jesucristo, Dios nos envía el Salvador Jesucristo para que nuestros pecados sean justificados, y se expone la palabra para que cada uno reconozcamos nuestra condición espiritual delante de Dios y nos volvamos a Dios, como dice en el versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquémonos y volvámonos a Jehová, porque nosotros nos hemos rebelado desde el inicio contra Dios. Vemos, por ejemplo, Dios nos da mandamiento de instruir a los niños. En Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
¿Por qué? Porque este va a crecer, y si no es instruido en el conocimiento de Dios, vemos lo que está pasando hoy en día aquí en nuestra nación y en todo el mundo. Los que tienen en vilo a la nación son jóvenes, los que están en las bandas narcocriminales que se disputan los territorios, son jóvenes, son niños. Nos los presentan por la noticia. ¿Qué le enseñamos nosotros como padres? Dios nos dice, instruye al niño desde pequeño, enseñarle la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que aquellos pecados sean justificados en Cristo Jesús y Dios nos libra de la corriente de este siglo. Vemos, por ejemplo, lo que pasó aquí en el puerto principal, donde esa familia entera fue asesinada, solo quedó aquel varón. La gente decía, aquellos que hicieron esto no tienen corazón. Sí tienen corazón, sino que el pecado que mora en todo y tarde que temprano va a dar sus frutos, va a obrar. Por eso que nos dice Jesús en el libro de San Juan 10, verso 10, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La calidad de vida que Dios nos presenta en Cristo Jesús en abundancia. Vemos, por ejemplo, este joven que se explotó, se mató instalando esa bomba aquí en el puerto principal también. Y quizás la familia de este joven no sabía por los caminos que este corría. Y mire, la noticia impactó a toda la nación. Y así quizás hay muchos jóvenes que sus padres no saben en el camino que están. Por eso es que debemos de instruirnos, enseñarle la palabra de Dios. Primero nosotros volvernos a Dios, reconocer que somos pecadores, volvernos a Dios y encaminar a nuestros hijos en el camino de Dios para que se aparten de todas estas obras de las tinieblas y para salvación eterna. Vemos también, por ejemplo, lo que pasó en Brasil, una señora asesina a su esposo, apuñalada. Pero aquí en nuestra nación, 277 mujeres fueron asesinadas en el 2023, femicidio en nuestra nación. Todo eso es problema de pecado. Y mientras el hombre hoy en día se esfuerce, el hombre hace un esfuerzo hoy en día y lo podemos ver, es palpable en apartarse de Dios, peores cosas vendrán. ¿Por qué? Porque el pecado abundará más. La maldad se incrementará más porque el hombre se esfuerza. Nadie quiere saber de Dios. Y mientras más nos apartemos, mientras más el hombre se aparte de Dios, veremos cosas peores cada año. Esto no va a mejorar. No podemos decir va a mejorar el presidente el cual está. Oramos por el presidente, oramos por la fiscal general del estado, que parece que está cumpliendo con la autoridad que le ha sido designada, porque vemos tanta corrupción en nuestra nación y en todos los países, pero vemos a esta mujer y también a ella la quieren destituir. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con el propósito en el cual está allí. Orar por ella, oramos por todo ello, pero sabemos que no va a mejorar esto. ¿Por qué? Porque es evidente que el hombre hoy en día se esfuerza en apartarse de Dios y el pecado será más, se incrementará más, será peor la situación. Lo que sí podemos hacer es orar por ellos y por todo, y también tú y yo volvernos a Dios, reconocer que nuestros pecados nos han separado de Dios. Como este hombre, el publicano, reconoció que era un pecador. Como nos dice Dios, de lo que tenemos que lamentarnos es del pecado. Tú y yo podemos cambiar lamentándonos de que somos pecadores y venir a un arrepentimiento en Cristo Jesús. Cuando tú te lamentas de que eres pecador, reconoce tu pecado ante Dios, viene arrepentimiento en Cristo Jesús y tus pecados son justificados, lavados por la sangre del Cordero. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo de Dios, que convence de todo juicio de pecado, abra vuestro entendimiento y que todos podamos entender el propósito de Dios, el cual es la salvación a todos en Cristo Jesús. Y todos reconozcamos nuestra condición espiritual y los lamentemos de nuestros pecados. Dios te bendiga.